Pedro Navaja, inspiración real en un crimen sin resolver. Hay canciones que se quedan en la memoria por su ritmo, otras, por su letra, y hay unas pocas que trascienden el tiempo porque esconden algo más, un secreto, un crimen, una advertencia. Pedro Navaja de Rubén Blades es una de esas canciones. Detrás del famoso estribillo "La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida", se oculta una historia inspirada en hechos reales. Una muerte, una mujer, un cuchillo, un disparo. Todo perfectamente narrado como si Blades hubiese estado allí. Pero, ¿estuvo? Hoy, vamos a sumergirnos en la inspiración criminal real que dio vida a Pedro Navaja. Un crimen que, aunque pasó desapercibido para muchos, sigue sin resolverse. Y al parecer, Rubén Blades lo sabía todo. La canción que parecía solo ficción. Pedro Navaja fue lanzada en 1978, como parte del legendario álbum Siembra, que Blades grabó junto a Willy Colón. Desde entonces, se convirtió en uno de los relatos urbanos más potentes jamás escritos en la música latina. Un tipo elegante con gabán, sombrero y navaja oculta. Una prostituta harta de la calle. Dos destinos que colisionan en una esquina cualquiera. Un duelo mortal que termina en tragedia, o mejor dicho, en 3 tragedias. Todo eso narrado con una fluidez poética, criminal y callejera que parece más una crónica periodística que una simple letra de salsa. Y ahí comienza el misterio. ¿Cómo Rubén Blades pudo escribir con tanta precisión sobre un crimen que, según él, jamás presenció? El crimen sin resolver en Nueva York. Lo que pocos saben es que en 1976, 2 años antes de que la canción se hiciera pública, la policía de Nueva York recibió una llamada anónima. Un hombre vestido de traje y sombrero, con una navaja escondida en el gabán, había sido hallado muerto en una acera del Lower East Side de Manhattan. Cerca de él, una mujer también sin vida, con un revólver aún caliente en la mano. Ella era conocida en el barrio como La Flaca, una trabajadora sexual habitual de esa zona. Los testigos fueron pocos. Nadie vio nada, nadie dijo nada. Solo se supo que ambos murieron la misma noche. No hubo condenas. No hubo culpables. El caso fue archivado como sin resolver. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero la descripción en la canción es tan exacta, tan llena de detalles, que muchos empezaron a sospechar que Rubén Blades había basado su historia en ese caso real. Rubén Blades, testigo, cronista o algo más. Blades vivía en Nueva York por esa época. Trabajaba de día como asistente legal y por las noches pulía letras cargadas de crítica social. Era un observador nato. Estaba donde nadie más miraba. Algunos vecinos del Bronx aseguran que Blades caminaba por esas calles tomando notas, que hablaba con prostitutas, con vendedores callejeros, con alcohólicos. Quería entender la realidad de los barrios latinos en la ciudad que nunca duerme. Hay quienes aseguran que el crimen de la canción lo escuchó contar en voz baja por un policía retirado, que frecuentaba el mismo bar que Rubén. Otros dicen que fue un cliente habitual de aquella prostituta, quien terminó revelándole la historia antes de desaparecer. Lo cierto es que Blades jamás ha confirmado ni negado si la historia es real. Siempre se limitó a decir que se inspiró en la canción Mac de Naive, un clásico del jazz sobre un asesino elegante. Pero Pedro Navaja va mucho más allá. Hay escenas, lugares, sensaciones, demasiado específicas para ser ficción pura. Detalles que no son casualidad. Vamos a analizar por partes la canción. Por la acera va un tipo con el tumbao, que tienen los guapos al caminar. Ese tumbao no es una invención. Era como los policías describían a los matones del barrio en los reportes. El sospechoso tenía andar confiado, con el peso en un solo hombro, como si flotara. Con la mano en el bolsillo de su gabán que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Esa es una táctica clásica usada por delincuentes en los años 70 en Nueva York. Tapaban el arma con un gabán largo y mantenían la mano firme para sacar la navaja al menor movimiento. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. Eso es paranoia. Vigilancia. Comportamiento común en quienes se mueven en entornos hostiles o han sido amenazados. Y luego está la escena del crimen. Y Pedro Navaja le metió mano al puñal sin compasión /diagonal cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Justo como ocurrió en el caso real. Navaja ataca. Ella se defiende. Ambos mueren. Solo un borracho queda con vida. ¿Y sabes qué es lo más espeluznante? El reporte del caso de 1976 menciona que un testigo alcoholizado, que estaba dormido en un callejón cercano, fue quien encontró los cuerpos,
pero su testimonio fue descartado por falta de coherencia. Nadie le creyó. En la canción, Rubén termina con ese testigo recogiendo el revólver y murmurando, la vida te da sorpresas. El silencio conveniente. ¿Y por qué Rubén Blades nunca reveló la verdad? Tal vez por respeto, tal vez por miedo, o tal vez porque sabía que el arte puede contar lo que la justicia no pudo. Una teoría que ha rondado durante años es que Pedro Navaja no fue un personaje aislado, sino parte de una red de extorsión en los barrios latinos de Manhattan, y que su muerte fue un ajuste de cuentas. La mujer, según dicen, era usada como cebo para atrapar enemigos. Pero esa noche, algo salió mal. Rubén Blades, conocedor de estos rumores, construyó la historia y la convirtió en canción. Le cambió nombres, le puso ritmo y la disfrazó de salsa. Pero los que sabían, entendieron perfectamente el mensaje. Ficción o confesión en clave. Hoy, más de 40 años después, el caso sigue sin resolverse. La policía jamás reabrió la investigación. Los archivos se perdieron. Los testigos murieron o desaparecieron. Y la canción, esa joya musical que todos bailan sin cuestionar, sigue sonando en cada fiesta como si fuera solo una historia más del barrio. Pero la verdad es que Pedro Navaja esconde mucho más que una melodía pegajosa. Es una ventana hacia un crimen silenciado. Una especie de testimonio disfrazado. Una historia que quizás solo sobrevivió porque alguien se atrevió a cantarla. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue Rubén Blades un testigo silencioso, un cronista urbano, o un cómplice indirecto al ocultar una verdad en forma de salsa? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia aún no ha terminado.